Estimados estudiantes, muy buenas tardes, cordial saludo. Bienvenidos entonces a su práctica sobre aldehídos y cetonas. Bien, vamos a arrancar indicando entonces que los aldehídos y las cetonas, frente a lo que hemos venido trabajando, son producto de la oxidación de alcoholes, ¿de acuerdo? Durante la clase veremos algunas formas de preparación, procesos de reconocimiento y al final una pequeña sorpresa que tendremos en cuenta para el quiz de la próxima semana. Muy atentos, atentísimos, por favor. Se está viendo la presentación, estimados estudiantes. ¿Hay algún inconveniente? Todo bien, profe. Muchas gracias. Bien. Vamos a arrancar, permítame. Revisamos el chat antes de iniciar. Bueno. Vamos a arrancar entonces. ¿Qué pasa? La primera indicación, estimados estudiantes, es que los compuestos orgánicos, aldehídos y cetonas, se caracterizan por la presencia del grupo carbonilo, es decir, un carbono con un doble enlace al oxígeno. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que usted tiene que ver. Las similitudes. Lo mismo o aquello que comparten tanto aldehídos como cetonas. Recuerde entonces, tenemos un doble enlace carbono-oxígeno que se llama el grupo carbonilo. El grupo carbonilo estará presente entonces siempre en lo que son aldehídos y cetonas. Se caracteriza por un enlace sigma y un enlace pi. ¿De acuerdo, estimados estudiantes? Un enlace sigma y un enlace pi. ¿Eso qué le permite desde la parte química al carbonilo? Que como tiene un doble enlace, puede desarrollar reacciones de adición. ¿De acuerdo? Aquí lo estamos viendo. No se le olvide que este concepto se va a tener en cuenta para sus exámenes, evaluaciones y demás. ¿Qué proceso tenemos acá? ¿O este intermedio es para algo nucleofílico o para algo electrofílico? ¿Quién nos comenta? ¿Quién nos dice? Anímese. Profe, ¿cuál? Es que no se ve lo que señalas. Acá, discúlpeme. ¿Para algo nucleofílico? ¿Por qué? ¿No sería electrofílico por lo que tiene carga positiva y negativa? No, Y el señora. oxígeno. Pero bien, bien. Lo importante es que participemos. Recuerde que eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, pues, ahorita escuchaba bastantes cuestiones a través del chat y en cuestiones de micrófono sobre los chismes, ¿sí? Qué chévere que así como contamos chismes, contáramos nuestras opiniones sobre los conceptos dados en la clase. Me parece muy bien aquellos que están participando y les agradezco, ¿de acuerdo? Eso hace que la clase sea menos monótona o bien eh, sea mucho más emocionante, por decirlo así. Agradezco a aquellas personas que acabaron de comentar sus opiniones sobre esto. Bien, estimados estudiantes, recuerde, siempre, siempre, para verificar si es nucleofílico o electrofílico, mire el carbono. Este carbono. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué carga tiene ese carbono? Positivo. Positivo. Muy bien, o sea que, ¿qué va a atacar ese carbono, estimados estudiantes? ¿Algo positivo o algo negativo?
Algo negativo. Muy bien, perfecto. Qué chévere. Eso negativo siempre será un nucleófilo. ¿Estamos de acuerdo? Eso negativo siempre se llamará un nucleófilo. ¿Sale y vale? Ya iremos mirando durante la clase qué significa ello. Entonces recuerde, como tenemos un doble enlace y el oxígeno es más electronegativo, va a captar esos electrones que se desplazan por el rompimiento del doble enlace. Tenemos un carbocatión que permite entonces, o va a permitir que lo ataque un nucleófilo. Vamos a mirar qué más información nos brindan. Mírelo acá. Vamos a agrandar un poquito más esta pantalla para que usted lo pueda ver un poco mejor. Resulta que, mire, el grupo carbonilo, ¿cierto? Puede sufrir reacciones de reducción o reacciones de oxidación. ¿Estamos de acuerdo? También puede generar reacciones de adición. O sea que puede generar diversas reacciones. Hasta una sustitución del hidrógeno del carbono cercano. ¿De acuerdo? Del segundo carbono, podríamos decirlo. Este carbono del carbonilo sería el primero y el adyacente sería el carbono alfa. ¿Listo? ¿Qué significa que sean hidrógenos con carácter ácido débil? ¿Que se ganen o que se pierdan? ¿Que se pierda? Que se pierda. ¿Me repiten, por favor? No se escuchó muy bien. Que se pierda. Muy bien, sí, señor. Que se pierdan. Perfecto. Recuerde entonces que aquellas sustancias que son ácidas es porque liberan sus hidrógenos. Muy bien. Entonces mire que tenemos una diversidad de reacciones. Acá nos dicen, mire, centro nucleófilo, ¿cierto? Es decir, que un electrófilo, algo positivo o con deficiencia de electrones, lo puede atacar. Pero nosotros buscamos es la interpretación de una reacción a través del carbono, ¿de acuerdo? Por eso acá nos va a atacar una sustancia que sea nucleófila. Bien, vamos a mirar qué más nos brindan acá. Aldehídos y cetonas entonces tienen el grupo carbonilo, ¿de acuerdo? Miremos las diferencias estructurales. El aldehído tiene un hidrógeno mínimo, ¿cierto? Mientras que las cetonas no tienen hidrógenos reemplazables. ¿Estamos de acuerdo? No se le vaya a olvidar. Dentro de esta perspectiva estructural, el aldehído posee un hidrógeno que se puede reemplazar, mientras que la acetona no. ¿Cuál será más Profe, reactivo entonces? Pregunte, por favor. profe, qué pena, ¿puede repetir ese pedazo? Con todo gusto, con todo gusto. Ya lo vuelvo a repetir. Estructuralmente, un aldehído que está a su izquierda en la pantalla, el aldehído, tiene un hidrógeno, ¿de acuerdo? Tiene un hidrógeno que puede ser reemplazado. Será este hidrógeno. Este hidrógeno puede ser reemplazado. Mientras que en las cetonas, observe, no hay hidrógenos cerca al doble enlace que se puedan reemplazar. ¿Estamos de acuerdo? Mire que acá tengo el doble enlace que es el carbonilo y además de ello tengo acá un hidrógeno cercano en el mismo carbono del doble enlace. Mientras que acá no tengo esa facilidad. Tengo cadena de carbono a la izquierda, cadena de carbono a la derecha. A partir de esta indicación, ¿cuál será más reactivo, estimados estudiantes? El aldehído. ¿El aldehído o la acetona? ¿Cuál será más reactivo? El aldehído. El aldehído. El aldehído. Muy bien. Muy bien. Es más sencillo remover un hidrógeno que una cadena de carbono. Perfecto. Chócalas. Muy bien. Esas son las preguntas de análisis que yo voy a proponer para el quiz o los quizzes
tanto de alcoholes como de aldehídos y cetonas. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su participación. Qué chévere. Bien. Vamos a revisar acá entonces el primer proceso que desde las reacciones nos van a explicar acá. Entonces, mire, adición nucleofílica, ¿cierto? Entonces, lo que van a permitir que exista la reacción es la presencia de sustancias que ataquen ese carbono positivo, ¿de acuerdo? Entonces, miremos acá, ¿cuáles son los más reactivos? Aquellos aldehídos que tienen dos hidrógenos, ¿listo? Después tendremos un aldehído con un solo hidrógeno y el menos reactivo, que fue lo que usted muy amablemente respondió hace unos instantes, tendrá que ver con las cetonas. El menos reactivo, como bien lo indicaron ustedes, son las cetonas. ¿De acuerdo? Se incrementa el impedimento de volumen o el impedimento estérico. Bien, eso un poquito relativamente hablando de las reacciones o cómo se van a desarrollar. Resulta que, por ejemplo, mencionábamos que los alcoholes, la semana pasada mencionábamos, los alcoholes son sustancias anfipáticas, ¿de acuerdo? Ya aldehídos y cetonas, no tanto, ¿de acuerdo? No tanto se catalogan como sustancias anfipáticas, ¿m? Aunque tienen zonas polares y zonas no polares, o zonas hidrofílicas y zonas hidrofóbicas, ya no tienen esa importancia, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, de los aldehídos, por ejemplo, e incluso de las cetonas, que son sustancias aromáticas, generan olores, ¿de acuerdo? En general, entre más complejo sea el aldehído, hay una tendencia a que su aroma sea mejor, ¿de acuerdo? Sea más agradable, ¿de acuerdo? Cuando tienen una pequeña cantidad de carbonos en su cadena, el olor de los aldehídos es desagradable. ¿Estamos de acuerdo? Y usted lo puede percibir a través del siguiente ejemplo. Cierra sus ojos allá por un momento e imagínese cerca o al pie de una persona con tufo. La persona con tufo es una persona que está sufriendo un proceso de oxidación metabólica, ¿de acuerdo? Dentro del aroma que usted percibe del tufo, se está produciendo el etanal o el acetaldehído. Como solo tiene dos carbonos, ese acetaldehído presenta un olor desagradable. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tiene entonces usted algunos ejemplos, perdón, de lo que es la presencia de aldehídos complejos de buen aroma, ¿cierto? Entonces tenemos vainilla, ¿cierto? Canela. Y estos dos que aparecen cuando se poda el césped o cuando usted disminuye el tamaño de esa hierba o de ese césped, ¿de acuerdo? Entonces tienen olores característicos. Esa es una de las buenas aplicaciones de los aldehídos, la química de los aromas, ¿de acuerdo? Perfumes, ¿cierto? Identificación de sustancias, de metabolitos a través de ese olor. Por otro lado, las cetonas se utilizan más en la parte farmacéutica, ¿de acuerdo? Y en la parte del metabolismo, mire. Aquí tenemos un antibiótico, ¿cierto? Y tenemos hormonas, la masculina, y esta será la femenina. Mire las diferencias estructurales. ¿Mm? ¿Cuál será la diferencia estructural? Solamente esta zona. Estimados estudiantes, esta cuña oscura, ¿qué significa? ¿Quién se acuerda? ¿Quién nos comenta? Que está alterada la posición óptica. Sí,
Sí. ¿Qué más? Muchas gracias por la participación. Chévere, chócalas. Frente a la posición, ¿qué significa esa cuña? ¿O qué significa esta de líneas discontinuas? ¿O esta de líneas discontinuas? ¿Qué Una significa? está más cerca y una está más lejos. ¿Está qué, perdón? Una está como más cerca, más adelante, o sea, adelante y la otra está como atrás, más lejos, algo así. Sí, señora, muy bien. Estas cuñas oscuras indican que la sustancia, perdón, que el grupo funcional en este caso está hacia adelante, ¿cierto? O hacia el frente. Y esta, que es con líneas discontinuas, nos muestra que está hacia atrás. Como bien lo mencionaron, perfecto. Estamos hablando que es una de las formas de representar la isomería geométrica, sobre todo en cicloalcanos. Bien, este es el aldehído más sencillo, el metanaloformol. ¿Mm? Se utiliza como preservante. ¿Mm? Es tóxico y es irritante. Cuando usted percibe el olor a formol, ¿mm? no lo va a percibir como un aroma, lo va a percibir debido a que su nariz presenta una fuerte irritación, ¿de acuerdo? Asfixia probablemente. Pica mucho la nariz. Mientras que ya los que son complejos o de mayor cantidad de carbonos en su cadena, ¿m? mejoran su detección por el olor. ¿Listo? Este último, que es el benzaldehído, lo manejamos nosotros en clase. ¿Quién se acuerda cuando se percibía ese benzaldehído? ¿Con qué olor lo asociábamos? ¿Quién se acuerda? ¿Mm? ¿Quién se acuerda? Muchos tuvieron... Era como cítrico. No. ¿Qué otro? A ver, por un dulcecito virtual. ¿Quién se acuerda? ¿Mm? No, profe, no recuerdo. Bueno, acuérdese que el benzaldehído tenía un olor a almendras. Bueno, generalmente entonces aldehídos y cetonas, sobre todo, se asocian con aromas, buenos aromas, no feos aromas. Vamos a hablar de algunas propiedades físicas. Primera cuestión, los aldehídos y cetonas, punto fijo para el parcial quiz y demás. Los aldehídos y cetonas no son líquidos asociados. ¿Estamos de acuerdo? Los aldehídos y cetonas no son líquidos asociados. ¿De acuerdo? Sí, señor. Eso significa que no forman puentes de hidrógeno entre sí. Solo forman puentes de hidrógeno con el agua. Por eso sus puntos de ebullición son más bajos que los alcoholes. ¿Estamos de acuerdo? Observe aquí la imagen en la que nos dicen el alcano, ¿cierto? El aldehído y el alcohol. ¿Estamos de acuerdo? Observe entonces que en este caso el alcohol tiene un mayor punto de ebullición. ¿De acuerdo? Que incluso el aldehído o la acetona. ¿A qué se debe? No lo olvides. No son líquidos asociados. Es decir, no pueden formar puentes de hidrógeno entre sí. Pero sí con el agua, ¿cierto, profe? Sí, señora. Con el agua sí, como estamos observando en esta parte. Es decir, que sobre todo aldehídos y cetonas son muy solubles en agua, porque forman puentes de hidrógeno con dicha sustancia. ¿De acuerdo? Puentes de hidrógeno.
Bien, solubilidad de aldehídos y cetonas. ¿Mm? Muy útiles para disolver alcoholes, ¿cierto? Recuerde, forman puentes de hidrógeno, pero no entre sí, sino con otras sustancias. ¿Listo? La acetona y el acetaldehído son miscibles en agua en cualquier proporción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién me puede sugerir qué significa esta palabra? Superiores. ¿Mm? ¿Qué será aldehído y cetona superior? ¿Quién nos puede indicar qué puede llegar a ser esa palabra? ¿Qué significado tiene? Que la molécula sea más compleja. Muy bien, sí señor. Perfecto. Chócalas. Eso significa, como bien lo comentaron, que tiene ya una cantidad alta de carbonos. ¿De acuerdo? Bien. Es decir, que más allá de un aldehído o una acetona de 4 o 5 carbonos, ya empieza a ser insoluble. ¿Sale, vale? Sí, señor. Bien. Sí, profe. Bueno, muchas Profe, una gracias. pregunta. Pregunte, señora. Pero, o sea, baja la solubilidad, pero de todas formas siguen teniendo un poquito de solubilidad. Sí, señora. Por ejemplo, un aldehído o una acetona de 5 o 6 carbonos se disuelve un poquito. Ya 7, 8, 9, 10 carbonos, ya es totalmente ¿qué? Insoluble. Insoluble. Muy bien. Bueno, aquí tenemos algunas, Gracias, profe. de nada, sí, señora. Algunas indicaciones también teniendo en cuenta la solubilidad. Acá tenemos, voy a ampliarlo un momento. Acá tenemos un compendio de todas las reacciones que pueden producir un aldehído alifático, es decir, con cadena de carbono, no con anillo aromático o con ciclo. Mire que eh, lo más importante que yo quiero que usted establezca es aquello que está en verde. Observe que por la parte superior nos mencionan oxidación y por la parte inferior nos mencionan reducción. ¿Qué significan en orgánica esas palabras? Oxidación y reducción. ¿Quién se acuerda? Que hay un cambio en sus estados de oxidación. No, señora. Eso es de la química general. Que gana, que gana o pierde una molécula de H2O. No, eso es más deshidratación, pero ya casi le pega. Cuando Es la gana molécula. o pierde Pierde carbono. electrones. Pierde oxígeno o se agrega. Que aumentan los enlaces, pero de oxígeno. Muy bien. Cuando nosotros trabajemos oxidación en química orgánica, una de las formas de identificarlo es a través del aumento o la disminución de enlaces con oxígeno. Y eso es lo que vemos acá. Observe. Cuando tenemos un aldehído o una acetona, el análisis de ganancia o pérdida del carbono frente a su estado de oxidación se hace de la siguiente manera. Vamos a explicarlo primero con un alcano. Entre carbono e hidrógeno, ¿qué elemento es más electronegativo? ¿El carbono? El carbono, muy bien. O sea que el carbono en cada uno de estos enlaces tiene una ganancia. Es decir, que en cada caso gana 1. Por este lado gana 1, 1, 1, 1. La ganancia se indica con un estado de oxidación negativo de -4. Así se saca en química orgánica. ¿Cuál es el estado de oxidación del carbono en los alquenos? En este alqueno, ¿cuál es el estado de oxidación? Recuerde que hablamos es de química orgánica. Me permito explicarlo, no se preocupe. Entre carbono y este primer hidrógeno
gana el carbono. O sea que por este lado es -1. Por este lado también gana, llevamos -2. Pero acá es un empate. O sea que ¿cuál sería el estado de oxidación en este caso para el carbono? -2. -2, muy bien. Que indica el número de enlaces que gana. En este alcohol, chicos, en este alcohol, ¿cuál es el estado de oxidación de ese carbono? -3. Bueno, -3. Vamos a mirar. Entre carbono y oxígeno, ¿qué elemento gana? ¿El carbono o el oxígeno? El oxígeno. El oxígeno. Eso significa que el carbono por este lado será +1. Y por los hidrógenos gana. O sea que por los hidrógenos sería -3. Por el lado del oxígeno sería +1. ¿Cuánto da en total? -2. -2. Muy bien. Los dejo solitos para el alquino y los dejo solitos para aldehído y cetona. ¿Cuáles serán los estados de oxidación en alquino y, por ejemplo, en aldehído y cetona? Profe, en alquino no sería +1. Vamos a revisar. Bueno, ya tenemos la primera. Alquino sería +1. ¿Quién da más? Aquí voy colocando sus respuestas para revisar después. Alquino +1. Primera respuesta. ¿Quién da más? Yo también pensaría que es +1, profe. Bueno. Seguimos entonces con alquino +1. Bueno. ¿Quién más? -2. -1. Bueno, sería. -1. -1. Bueno. -2 pusieron por acá para alquino. -1. -1. Listo. Vamos a mirar ya con 3 posibles respuestas. Vamos a hacer ese análisis. Entonces aquí tenemos un triple enlace entre dos carbonos. Como son iguales, hay un empate y eso equivale a 0. No hay diferencia. Por este lado, este carbono está enlazado a un hidrógeno. Eso significa que ha ganado uno de sus enlaces, digamos, en cuanto a electronegatividad. Por eso sería +1. ¿De acuerdo? -1, perdón. Ha ganado uno de sus enlaces, por lo tanto, es -1. ¿Sale y vale? Más o menos la explicación. Si gana, frente a la diferencia de electronegatividad, adquiere un valor negativo de estado de oxidación. Si pierde, adquiere un valor positivo de estado de oxidación. Y si es un empate, no tiene un valor, es decir, 0. Miremos un aldehído, por favor. Permítame 2 segundos. ¿Puede ir haciendo el análisis? Regáleme 2 segundos. Vamos a colocarlo acá en pantalla para que sea un poco más claro. Vamos a poner este ejemplo. ¿Qué estado de oxidación tiene este carbono desde la química orgánica? -1. Tómese su tiempo, analícelo bien. Bueno, ¿qué respuestas tenemos? ¿Cuánto nos da? ¿Me repite su respuesta, por fin? Discúlpeme. -1. Bueno, vamos a mirar entonces. Tenemos doble enlace carbono-oxígeno. ¿Aquí el carbono gana o pierde? ¿Pierde? Pierde. Como son dos enlaces, sería +2. ¿Cierto?
Pierde, adquiere una carga positiva. ¿Mm? Y por el lado de los hidrógenos, Gana. gana. O sea que tendría 2 ganados, 2 perdidos. ¿Cuál sería su estado de oxidación? Cero. 0. 0. Muy bien. Difícil, ¿no? Es más fácil entender los estados de oxidación en la química general. Otro. Bien. Saquemos el estado de oxidación de este carbono. El que está en el recuadro azul. ¿Cuál será su estado de oxidación? +1. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. Perfecto. De este carbono, ¿cuál será su estado de oxidación? 0. 0. Ok. ¿Cuál será el estado de oxidación del carbono de arriba? Del metil. -3. Muy bien. Creo que ya estamos tomando en cuenta esa parte. Bien. Vamos a mirar entonces un último ejemplo. En este ejemplo, estimados estudiantes, este carbono, ¿qué estado de oxidación tiene? +2. Muy bien, perfecto. ¿Cuál está más oxidado en tal caso? Carbono central. Muy bien. Por otra parte, ¿cuál está más oxidado entre aldehído y cetona, según esto? Pues, las cetonas. Muy bien, cetonas. Por eso es que reaccionan menos. El carbono está más oxidado. Bien. Vamos a mirar entonces algunas reacciones características. Observe. Las propiedades químicas de aldehídos y de cetonas. ¿Qué tipo de reacción tenemos acá, estimados estudiantes? ¿Sustitución, eliminación o adición? Adición. Adición. Adición, muy bien. ¿Y esa adición será nucleofílica o electrofílica? Nucleofílica. Muy bien. Eso es lo que le va a salir en ese quiz y en ese parcial. ¿Ok? Para que lo tenga presente. Nucleofílica. Bien. Mire lo que sucede. Esto, para explicarlo de una manera muy general, en algunos minutos, lo haremos de una forma un poco más clara, ¿sí? Este hidrógeno positivo ataca el oxígeno, porque el hidrógeno positivo es un electrófilo. Ataca el oxígeno, ¿de acuerdo? Y a la vez, este doble enlace se rompe para que el oxígeno no descomplete sus electrones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué va a generar? Que este carbono que está aquí abajo, el carbono del carbonilo, se convierta en un carbono positivo, en un carbocatión, ¿de acuerdo? Que sí será fácilmente atacado por este OH. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos esa es la idea en los mecanismos de reacción. ¿Por dónde o de qué forma se atacan las estructuras? Tengo algo positivo, debe atacar algo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos eso es lo que quiero que aprendan, ¿verdad?
Acá, exactamente lo mismo. La diferencia está en que este carbonilo tiene a lado y lado cadenas de carbono, ¿de acuerdo? Es decir, que si usted observa, la única diferencia es que acá no vendrá un hidrógeno, sino una cadena de carbono. Y este tipo de enlaces o de estructuras se llaman hemiacetales. ¿Estamos de acuerdo? Hemiacetales. Una prueba bastante eficiente para determinar o diferenciar aldehídos de cetonas. ¿Mm? La semana pasada mirábamos que era complicado diferenciar alcohol primario de alcohol secundario. Sin embargo, sus respectivos productos, ¿sí? Porque el aldehído es producto de la oxidación de un alcohol primario. ¿Mm? Y la acetona es producto de la oxidación de un alcohol secundario. Observe que el aldehído, perdón, se puede oxidar hasta llegar a ácido carboxílico. Perdón. Mientras que las cetonas no producen mayor reacción. ¿De acuerdo? Entonces, si hay una diferencia en la oxidación. Los aldehídos son más oxidables que las cetonas, porque tienen este hidrógeno acá. Este hidrógeno se puede reemplazar. Eso es lo que se hace en las oxidaciones. Observe, el hidrógeno que tiene un aldehído se reemplaza por un enlace con oxígeno. Por eso se llama oxidación. Aumentan los enlaces entre carbono y oxígeno. Una prueba también muy conocida para identificar aldehídos es el reactivo de Tollens, el famoso espejo de plata. Observe que lo que genera este reactivo, que es plata amoniacal en medio básico, ¿sí? Genera una oxidación del aldehído y una reducción de la plata. Ese es el proceso que se genera a partir del reactivo de Tollens. Oxidación del aldehído con reducción de la plata. Otra reacción usada frecuentemente es la reacción con 2,4 dinitrofenilhidracina. ¿Qué significa que sea una reacción de condensación, estimados estudiantes? Que genera agua. Muy bien. Que hay una unión, como los polímeros, ¿cierto? Y que a la vez hay una liberación de agua. Bien. Aquí tenemos algunos ejemplos de aldehídos y cetonas, estimados estudiantes. En el metabolismo, algo que usted va a utilizar muy pronto en bioquímica. ¿De acuerdo? Observe, la glucosa, gliceraldehído, piridoxal son ejemplos de sustancias que tienen el grupo funcional carbonilo, pero como aldehído, ¿cierto? Mire, piruvato, acetato, ¿cierto? O acetoacetato también, ¿cierto? Dihidroxiacetona, fosfato o estrona son sustancias que tienen como grupo funcional el carbonilo, pero sin hidrógenos adyacentes. ¿Sale y vale? Bien. Vamos a hablar entonces de la identificación de aldehídos y cetonas. Resulta que los carbohidratos, como lo puede ver en la estructura, ¿cierto? Acá, en la parte inferior en la izquierda, tenemos un aldehído, en la de glucosa, ¿de acuerdo? Esta prueba, por ejemplo, que es de oxidación, es el reactivo o la prueba de Fehling,
¿de acuerdo? Felink A, Felink B, ¿de acuerdo? Observemos la reacción positiva. Nos debe dar una coloración roja. Cuando el carbohidrato se puede oxidar, es porque tiene un carbonilo disponible para la oxidación. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a mirar entonces lo siguiente. Vamos a explicar el proceso de los ensayos de oxidación para aldehídos. Recuerde que las cetonas no producen este proceso, o bien carbohidratos que no son oxidables, ¿de acuerdo? Sobre todo esa diferenciación. Observe que acá en la imagen nos están mostrando un aldehído, cuyo proceso de oxidación será o se desarrollará a través de la reacción con el cobre. Observe que aquí se convierte de aldehído a ácido carboxílico, ¿cierto? Y se genera un precipitado de color rojo ladrillo. ¿Estamos de acuerdo? Ese precipitado rojo ladrillo es porque el cobre cambia su estado de oxidación de +2 a +1. Miremos el reactivo de Tollens. Tenemos el carbonilo en el aldehído. Observe que esta zona, este enlace con el hidrógeno es el que va a ser afectado. ¿De acuerdo? Mírelo acá. ¿Qué genera la oxidación? Que aumenten los enlaces entre carbono y oxígeno. Hay una pérdida de electrones, estimados estudiantes. ¿Qué captura la plata? ¿O lo puede hacer con marcador? ¿Estamos de acuerdo? En ambos casos hay una pérdida de electrones por parte del compuesto orgánico. ¿De acuerdo? Pero eso no se ve reflejado en un estado de oxidación. Se ve reflejado como tal, de manera más sencilla, a través del aumento de los enlaces entre carbono y oxígeno. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Por qué es que se da el color rojo, profe, en la muestra? Porque se forma el óxido cuproso o bien el cobre pasa de un estado de oxidación +2 en el que es azul a un estado de oxidación +1 en el que es rojo. Gracias. De nadis. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo chévere? ¿Seguimos? Bueno, Sí, señor. bueno. Vamos a mirar algunas descripciones, no todas serán procesos prácticos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este reactivo de Selivanov me permite identificar las cetonas. Recuerde que cuando hablamos de carbohidratos, ¿listo? Ceto significa que tiene como grupo funcional cetona y hexosas. ¿Cuántos carbonos? 6. 6, muy bien. 6. Resulta entonces que la prueba de Selivanov me permite identificar carbohidratos que tienen como grupo funcional cetona, no aldehído. ¿De acuerdo? Bien. ¿Recuerda la reacción o la formación de cetonas? Me devuelvo un momento. Permite identificar cetonas, carbohidratos que son cetonas, no aldehídos. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, vamos a mirar la reacción de la 2,4
dinitrofenilhidracina. Observe las coloraciones. Son diferentes para aldehídos y para acetonas. Recuerde que en una imagen anterior nos mostraban que era una reacción de condensación. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que sea una reacción de condensación? No lo olvide. Es una unión entre dos sustancias con una eliminación de una molécula pequeña, que generalmente es agua. Es decir, que esta condensación, ¿cierto?, tiene una diferencia en su estructura. ¿Cuál es? ¿Cuál está observando? Vamos a agrandar acá. ¿Cuál es la diferencia o aquello que usted observa que ha cambiado del reactivo al producto? Que no se elimina agua. Al contrario, se elimina agua. Permítame, Se vamos a elimina el ver. agua del oxígeno Se está, y sale. se está agregando la acetona. Ajá. Vamos a mirar entonces. Gracias por sus aportes. Observe que aquí, por ejemplo, tengo un doble enlace con el ¿qué? Con el oxígeno, ¿cierto? Mientras que acá, mire, ese enlace carbono-oxígeno desaparece. Y ahora tengo es un enlace carbono ¿qué? Doble enlace nitrógeno. ¿De acuerdo? Observe. Este oxígeno se pierde, se elimina como agua, ¿cierto? Junto a estos dos ¿qué? Hidrógenos. ¿De acuerdo? Eso es lo que usted tiene que empezar a determinar o a explicar en los procesos de las reacciones orgánicas. Mire, este oxígeno junto a estos dos ¿qué? Hidrógenos son aquellos que se eliminan en este proceso. ¿Qué genera eso entonces, estimados estudiantes? Que este hidrógeno se una con este carbono, ¿de acuerdo? Y formen entonces un enlace carbono, doble enlace nitrógeno. ¿Sí, vale? Bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes frente a esta Profe, una pregunta. pregunta? Esa unión, ¿de qué carácter sería? Es decir, no entiendo. O sea, si es por puentes de hidrógeno o Ah, por como cuál. tal, es un enlace covalente. Sí, señora. Ok, Ya gracias, entiendo. profe. Con todo gusto. ¿Listo? ¿Vale, vale? ¿Dudas, preguntas? Bueno. Bien. Químicamente, óigase bien, químicamente lo que se está formando ahí es una ácida, por ejemplo, ¿cierto? O un diazonio, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ese doble enlace que se muestra acá, pasemos para acá. Este doble enlace que se muestra acá y la posterior unión a un nitrógeno, ¿m? Tiene que ver con hidrazonas, ¿sale y vale? Y son la base o el reactivo para formar sales de diazonio o diazonas, también se llaman. ¿Usted dónde ve esas sustancias? En aquellos alimentos tan ricos, ¿sí? Como los Doritos, ¿de acuerdo? Si usted observa las coloraciones acá, ¿sí? Perdón. Si usted observa las coloraciones, vamos a ver. Tenemos unos productos similares a los colorantes que se ofertan en algunos productos, ¿de acuerdo? Como son esos Doritos o bien algunos o muchos más de paquete. Se supone que esas sustancias están prohibidas porque son cancerígenas, ¿de acuerdo?
acuerdo? Estos colorantes de tipo artificial no deben agregarse o adicionarse a los alimentos, ¿de acuerdo? Mire lo que tienen acá. Estos procesos o estas sustancias, cuando llegan a formar esas sales de diazonio o esas diazonas, se vuelven radicales libres. Y los radicales libres a nivel del área de la salud son peligrosos. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos, para que no se le olvide. Le reitero, hay una condensación, se pierde este oxígeno con los dos hidrógenos y se forma una hidrazona, ¿de acuerdo? Que es la base de las sales de diazonio o las diazonas. Bien, vamos a hablar hoy no tanto de las pruebas, de los colores, sino de los mecanismos de reacción, ¿de acuerdo? Vamos a mirar entonces qué nos brinda la explicación. Bien, observe primero, antes de iniciar, este es el mecanismo de qué reacción. ¿Qué ve ahí de raro? ¿Qué reactivo está atacando el aldehído? ¿Cómo se llama esa prueba? ¿Dolens? Tollens, muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos acá como intermediario la plata, ¿de acuerdo? Entonces mire que es un aldehído que va a ser oxidado. Observe acá en este intermedio, voy a agrandar un poquito más para no tener que... Observe que en este intermedio tenemos en la parte de abajo la plata más 1 que pasa a convertirse en plata 0, es decir que ha ganado electrones, ¿de acuerdo? Vamos a mirar acá si se puede observar de mejor forma. Ya. Mire, este carbono, ¿qué carga tiene? ¿Positiva, negativa o 0? Perdón, se me olvida que a partir de esto no podemos ver. Acá, este carbono que estamos señalando acá, ¿qué carga tiene? Voy a volverlo a agrandar. Recuerde que ese es el que necesitamos revisar. ¿Qué carga se observa en ese carbono? ¿Positivo? Positiva. Positivo, muy bien. Le vuelvo a reiterar, en este carbono. O sea que si es un carbocatión, ¿qué lo va a atacar? ¿Un nucleófilo o un electrófilo? Nucleófilo. Un Nucleófilo. nucleófilo, muy bien, excelente. Observe que el siguiente paso es una reorganización de enlaces, ¿de acuerdo? Observe que se adiciona el OH en ese carbocatión, ¿de acuerdo? Y se empiezan a reorganizar los enlaces. Observe que este enlace se empieza, perdón, a debilitar, ¿cierto? Y se va a liberar. ¿Mm? Recuerde que, por ejemplo, este intermediario indica que hay dos grupos OH. La pregunta es la siguiente, estimados estudiantes. ¿Usted conoce una estructura orgánica en la que un mismo carbono tenga dos grupos OH? ¿Sí o no? Le repito la pregunta. ¿Conoce alguna estructura de la química orgánica que tenga en un mismo carbono dos grupos OH? ¿Sí o no? Cuéntemelo todo. Anímese, no se preocupe. ¿Es un No, sí profe. o un no? Muy bien. No, Es la poco verdad, no. factible. La verdad no es fácil de encontrar. Observe lo siguiente, mire. En la parte inferior tenemos la misma estructura, mire. ¿Sí? Tenemos un carbono con dos grupos OH. No es estable de esa manera. Por lo tanto, mire lo que está haciendo otro OH. Está sacando el hidrógeno. El OH es nucleófilo, o sea que el hidrógeno, ¿qué es? ¿Nucleófilo o Electro- electrófilo? electrófilo. Electrófilo, muy bien. Y por lo tanto, podemos eliminar el agua. Observe que este oxígeno que está acá va a quedar con qué carga.
así no se vea. Quiero que usted sugiera con qué carga queda, positiva o negativa. Positivo. Negativa. Anomalía. Bueno, negativa, muy bien. ¿Por qué? Porque aquel elemento que sale desprendido generalmente sale sin electrones por su carga positiva. Observe que el hidrógeno se desprende y es para unirse con algo negativo. Por lo tanto, pierde electrones y el oxígeno queda con carga negativa. Observe que sucede otro proceso de reducción. Un átomo de plata positivo toma un electrón y queda con un estado de oxidación cero. Por eso precipita como espejo de plata. Observe finalmente lo que pasa. Acá tenemos un carbono y un oxígeno con enlaces incompletos. Obsérvelo. Carbono y oxígeno con enlaces incompletos. ¿Qué pasa? ¿Qué se puede desarrollar al respecto? Se completan los enlaces. Muy bien. Sí, señora. Se completan los enlaces. Es decir, que obtengo un enlace doble entre carbono y oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Podemos dejarlo de esta forma, no hay problema. Este es el grupo carboxilo, ¿de acuerdo? Y de esta manera se explica la oxidación. Observe lo siguiente, acá tengo un aldehído. Lo primero que se ataca es el doble enlace, ¿cierto? Obsérvelo. Se ataca el doble enlace. Acá el carbono es atacado por un nucleófilo. Se forma un intermedio que es un carbono con dos enlaces a grupos hidroxilo. ¿De acuerdo? De allí se desprende un hidrógeno para permitir la formación de un doble enlace entre carbono y oxígeno. ¿De acuerdo? Es decir, que más allá de que usted entienda o no este mecanismo, la oxidación y la reducción también se da por el movimiento de hidrógenos. No se le vaya a olvidar para su bioquímica. La oxidación y la reducción en bioquímica se mide mucho por el movimiento de hidrógenos. Si un hidrógeno se pierde, ¿se oxida o se reduce? ¿Qué piensan ustedes, estimados estudiantes? Creo que se oxida. Muy Sí, bien, yo también creo que se ¿Se oxida. oxida? muy bien, chévere. O sea que cuando una sustancia recibe hidrógenos desde la bioquímica, el proceso que está desarrollando es una reducción. ¿De acuerdo? Oxidación, pierde los hidrógenos. Reducción, los vuelve a ganar. Esa es la base fundamental del metabolismo, cuando lo empiece a desarrollar. Bien, la última y nos vamos, estimados estudiantes. Espero que le haya gustado, ¿de acuerdo? Son cositas que vamos acomodando para que usted vaya mejorando la comprensión y el entendimiento de la química orgánica. Vamos a mirar acá. Es la reacción de la 2,4 dinitrofenilhidracina con aldehídos o con cetonas, ¿de acuerdo? En algunas prácticas ustedes colocaban, por ejemplo, el reactivo de Brady, ¿de acuerdo? Ahí lo están identificando. Recuerde que es una condensación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verificar el ataque. En una parte, por supuesto. Vamos a empezar a chismosear, ¿de acuerdo? Bien. Primero, es una adición nucleofílica, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que el nitrógeno tiene un par de electrones libres que va a compartir con el carbono, que a su vez genera que este doble enlace se rompa para que el oxígeno gane esos electrones. Le repito, es una adición que nucleofílica. El nitrógeno que tiene un par de electrones libres
los va a compartir con el carbono. ¿Y eso qué va a permitir, estimados estudiantes? Discúlpenme, voy a hacerlo acá porque se me olvida que no aparece el cursor en la presentación. Vuelvo y lo repito. Hay una adición nucleofílica. Acá lo vamos a ver. El nitrógeno, que tiene un par de electrones libres, los va a compartir con este carbono. Por lo tanto, al compartir este par de electrones, este doble enlace entre carbono y oxígeno se desestabiliza o se rompe. ¿De acuerdo? Vamos a mirar qué pasa entonces. Vamos a agrandar la pantalla. Perdóneme un momento. Ya. Resulta entonces que, no olvide, el primer paso es desestabilizar ese doble enlace entre carbono y oxígeno. ¿De acuerdo? Mire entonces lo que va a pasar. 2 segunditos. ¿Qué va a pasar entonces? Póngale cuidado. Primer proceso, vuelvo y lo repito. Nitrógeno a carbono desestabiliza doble enlace carbono-oxígeno. Posteriormente, observe lo que sucede en esta parte. Debemos realizar la eliminación del agua, ¿cierto? Para poder desestabilizar o eliminar ese oxígeno del carbonilo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a suceder acá entonces? Póngale cuidado. En la segunda posición o en la segunda parte del proceso, ¿de acuerdo? Existe un movimiento en los electrones. ¿Sale y vale? Observe. La parte central en la reacción, ¿de acuerdo? La vamos a poner acá nuevamente. La parte central de la reacción es el ácido sulfúrico. En la química, el ácido sulfúrico es un catalizador que permite adicionar hidrógenos positivos, es decir, que dona nucleófilos o electrófilos. ¿Electrófilos? Electrófilos. Muy bien, perfecto, muy bien. Eso significa entonces que en esta parte que estamos observando acá, este oxígeno es capaz de recibir este oxígeno que está en la parte superior, perdón, se me olvida la parte de que no podemos mirar ahí. Este oxígeno que está acá arriba, estimados estudiantes, es capaz de recibir el hidrógeno del ácido sulfúrico, ¿de acuerdo? Como es capaz de recibir el hidrógeno del ácido sulfúrico, ya va a quedar en forma de OH, ¿de acuerdo? Solamente le faltaría un hidrógeno para eliminarse como agua. Pero igual debe retornar ese hidrógeno al ácido sulfúrico. Vamos a mirar qué pasa entonces, para no demorarnos. Observe acá, en la parte central de la reacción, ya el hidrógeno es adicionado a ese oxígeno, es decir, un hidrógeno electrofílico se adiciona a un oxígeno nucleófilo. Por el otro lado, el nitrógeno empieza a ceder, ¿cierto? Sus enlaces, pierde un hidrógeno. Recuerde que aquel enlace que más fácil se pierde es un hidrógeno. Movimiento de hidrógenos. Vamos a la tercera parte, ¿de acuerdo? En esta parte ya al oxígeno le falta solamente un hidrógeno para desprenderse.
¿Estamos de acuerdo? Con el oxígeno listo para desplazarse, se acerca una estructura que adiciona SOH o ese hidrógeno, disculpen. ¿De acuerdo? Observen la parte superior donde se informa la eliminación. Tenemos un oxígeno con 2 hidrógenos. Cuando tengo un oxígeno enlazado con 3 enlaces, es un oxígeno positivo. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tratar de preguntar ese día. Un oxígeno, por ejemplo, con 3 enlaces será un oxígeno positivo. Debido a que tiene 3 enlaces, debe eliminar uno de ellos. Y el más factible en este caso es eliminar el que tiene con el carbono. Por eso se desprende en forma de agua. ¿De acuerdo? Más o menos. Esa es la idea de un mecanismo de reacción. Informar o describir cómo los enlaces se van rompiendo y se van formando. ¿De acuerdo? Observe que empezamos en el carbonilo, ¿cierto? Interviene el ácido sulfúrico, luego pasamos al amino, al nitrógeno, ¿de acuerdo? Y retornamos nuevamente a ese enlace entre carbono y oxígeno, ¿de acuerdo? Bien, más o menos eso es lo que yo quiero mostrarles de los aldehídos y las cetonas. Haciéndole un resumen. Recuerde que las reacciones de aldehídos y cetonas son sobre todo reacciones de adición nucleofílica. Es decir, se ataca un carbocatión. ¿De acuerdo? Frente a los mecanismos de reacción, siempre se ataca ese carbono. ¿De acuerdo? Es decir, que a partir de esta, que es un poco más sencilla, observe. Se ataca el carbono, hay una reorganización de enlaces, se crea un intermedio, ¿cierto? Que es reactivo, y después se empiezan a mover el flujo de hidrógenos. Si se eliminan hidrógenos, es una oxidación. Si se ganan hidrógenos, es una reducción. ¿De acuerdo? Bien. Preguntas, dudas, inquietudes al respecto.